Bueno, ¿cómo estamos para los que acaban de ingresar? Como les decía, vamos a continuar viendo todo lo que es la patología cardiovascular. Hoy, el día de hoy, vemos todo lo que es patología arterial. Ya la semana que viene vemos enfermedades venosas. Y nos quedaría una última clase que son todos los fenómenos vasculares y también patología linfática. Y ya nos quedaría el 5 de noviembre la fecha para el parcial. Así que bueno, ahora vamos a ver unos temitas que son importantes que usted se puede llegar a encontrar con circunstancias de pacientes que padezcan estas patologías el día de mañana. Entonces es importante que las podamos conocer. Bueno, vamos a empezar a ver lo que son aneurismas, continuando después con una de las probables causas de esta patología, que son la aterosclerosis, y después vamos a ver lo que es enfermedad arterial periférica. Muy bien, cuando hablamos de los aneurismas, ¿sí? Son dilataciones, es decir, hay una dilatación de lo que viene a ser el árbol vascular arterial, y está muy relacionado con estos factores de riesgo que se los tienen que saber muy bien, sobre todo la aterosclerosis, que ya la vamos a ver enseguida, y la hipertensión arterial. A veces algunas infecciones, algunos traumatismos pueden ser como algunos predisponentes para que se pueda llegar a desarrollar esto, pero no suele ser la regla. Generalmente suelen ser estos dos factores los principalmente imbrincados, la hipertensión y la aterosclerosis. Y en algunos casos hay gente que puede tener enfermedades hereditarias, y vamos a ver cuáles, o algunas patologías del tejido conectivo que puede llegar a evolucionar a hacer este tipo de cuadros. Para definirlo, nosotros tenemos que considerar que hay un aumento más del 50% del diámetro de la arteria cuando la comparamos con un segmento normal. ¿Y por qué se va a producir? Porque hay un debilitamiento de la pared arterial que suele ser localizado. Vamos a ver que los aneurismas a su vez se pueden clasificar en aneurismas verdaderos y pseudoaneurismas. Cuando hablamos de un aneurisma verdadero, compromete las tres capas de la arteria que usted ya sabe cuáles son: la íntima, la media y la adventicia. Cuando hablamos de esto, de los pseudoaneurismas, se va a producir una comunicación entre la luz del vaso con el tejido conectivo. Es decir, se lesiona la íntima y la media, permitiendo que haya pasaje de sangre desde la luz de la arteria hacia el tejido conectivo, formando una cavidad que suele ser paralela y muchas veces se suele trombosar. Ya vamos a ver una imagen para que ustedes se ubiquen. Pueden aparecer en cualquier arteria, ¿sí? Y muchas veces esta patología suele ser un hallazgo de cuando uno hace un estudio por X otra causa. Por ejemplo, el paciente consulta porque se le hace una radiografía de tórax, porque consultó porque tenía tos y expectoración, se le hace una placa de tórax y se detecta un ensanchamiento mediastinal, que puede ser el hallazgo de esto, porque muchas veces suelen ser asintomáticos. Los de la aorta abdominal y de la torácica suelen ser los más frecuentes, mientras que hay otros, como ser de las arterias subclavias o esplánicas, que son menos frecuentes. Por eso que la esplánica es la que irriga el vaso. Dentro de clasificación, es de acuerdo a la forma que tiene el aneurisma. Vamos a ver que pueden ser fusiformes, pueden ser de tipo sacular, y a su vez, como habíamos dicho, se los puede nombrar de acuerdo al lugar donde está ubicado. Entonces vamos a ver que los aneurismas de aorta pueden ser, por ejemplo, abdominales o torácicos. A su vez, si yo tengo un aneurisma, por ejemplo, arteria subclavia, bueno, pasaría a llamarse aneurisma subclavio. Para que ustedes se ubiquen, ¿cómo sería la forma de estos aneurismas? Que pueden ser, por ejemplo, de tipo fusiforme, ¿sí? Con forma de uso, por eso se le llama fusiforme, o puede ser sacular, es decir, formando una evaginación, pero que va a comprometer las tres capas. Y para que ustedes se ubiquen, cuando hablamos de un aneurisma, propiamente dicho, tiene que haber compromiso de las tres capas del vaso arterial, la íntima, la media y la adventicia, representadas en esos colores. Vean cómo en el pseudoaneurisma hay una comunicación solamente con la luz de la arteria y el tejido conectivo,
y por una rotura tanto de la íntima como de la media. ¿Bien? ¿Qué serían los aneurismas de aorta? Bueno, suelen ser a veces, como habíamos dicho, asintomáticos, pero justamente qué manifestación clínica puede llegar a dar depende del tamaño que tenga y del sitio donde está ubicado. Para que se produzca este tipo de aneurisma, se dice que la degeneración de la capa media, es decir, de la capa muscular, suele ser la alteración más frecuente de los aneurismas. Sepan que pueden ser ubicados a nivel de la aorta ascendente, ¿sí? Porque recuerden que la aorta torácica tiene esas partes de la aorta ascendente, el callado y la aorta descendente antes de convertirse en la aorta abdominal. Entonces, las alteraciones por las cuales se puede ya producir es por la degeneración de la capa media y la aterosclerosis. Son las causas más frecuentes que se pueden llegar a detectar, por ejemplo, en los aneurismas de callado y de la aorta descendente. Entonces, para que tengan en cuenta, a saber, si la degeneración de la capa media suele ser la alteración más frecuente en los de la aorta ascendente, mientras que la aterosclerosis es lo que se puede llegar a visualizar en aneurismas del callado y la aorta descendente. Estos pacientes sepan que obviamente tienen ciertos riesgos de rotura, y va a depender mucho del tamaño que tengan. Mientras más grande sea, mayor va a ser el riesgo. La presencia de síntomas va a ser de 2 a 3% por año, de acuerdo al tipo de aneurisma. Y sobre todo en el caso de aneurisma que sean menos de 4 centímetros, ahí se puede llegar a incrementar un poquitito más el riesgo si es que tiene más de 6 centímetros. Es decir, el riesgo de rotura en los aneurismas de menos de 4 centímetros es 2 a 3% por año, suponiendo que tenemos 100 personas, y 7% sería en el contexto de si tiene más de 6 centímetros de diámetro. Pero como habíamos dicho, muchos de ellos son asintomáticos y se terminan descubriendo por consultas por otro tipo de cosas. A veces pueden llegar a producir compresión o erosión de tejidos vecinos y eso podría llegar a causar a veces dolor torácico, disnea, tos, ronquera, en el caso que comprometa alguno de los nervios, y disfagia. El primer estudio que nos va a sugerir que estemos frente a esto, en un aneurisma torácico, es una placa tórax. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Que está ensanchada la sombra del mediastino. Aquí no estamos hablando de cardiomegalia solamente, sino que acuérdense que el corazón de vaca o la cardiomegalia está relacionado con insuficiencia cardíaca. Aquí ya estamos hablando del mediastino, es decir, la sombra que le sigue a la sombra cardíaca. Si nosotros vemos el ensanchamiento del mediastino, tenemos que pensar y sospechar que el paciente puede tener justamente esto. Lo que puede llegar a observarse es desplazamiento con presión también de la tráquea o también del bronquio izquierdo. Y obviamente hay métodos mucho más sencillos y específicos para que nosotros podamos valorar un aneurisma, como son las tomografías con contraste, a veces las resonancias y las aortografías, es decir, inyección de contraste cuando realizamos una tomografía. Están muy buenos esos estudios porque permite hacer reconstrucciones 3D y permite poder visualizar. Muy bien, aquí en este caso estaremos viendo una radiografía de un paciente, una placa de tórax, con muy mala calidad, lamentablemente, pero se puede llegar a visualizar cómo está ensanchada la sombra del mediastino y cómo se dibuja también la forma del callado aórtico y cómo hay cierto desplazamiento de la tráquea hacia el lado opuesto, ¿sí? Estos suelen ser hallazgos en un paciente que generalmente es asintomático. Cuando ya hablamos de aneurisma de aorta abdominal, a veces es más difícil detectarlo por una placa, porque aquí el hecho de que está rodeado por el pulmón permitiría verlo mucho más fácil en contexto de un aneurisma torácico. Mientras que si es abdominal, puede ser un poquito más difícil de detectarlo. Estos se dan más frecuentemente en varones que en las mujeres, y obviamente la incidencia aumenta con la edad. Ya vamos a ver enseguida que por qué se da este tipo de patología más frecuentemente en los varones, porque decíamos que está vinculado con la aterosclerosis. Habíamos dicho hace un ratito que la principal alteración que se observa en los pacientes que tienen aneurisma de aorta abdominal suele ser la aterosclerosis. Y ya vamos a ver que la aterosclerosis es más frecuente en los varones. Bueno, los que tienen más de 4 centímetros puede afectar a 1 o 2% de varones más de 50 años. 90% de los aneurismas dependen de enfermedad aterosclerótica, que es lo que venimos diciendo.
y muchos están por debajo del nivel de las arterias renales. El riesgo de que se rompa aumenta de acuerdo al tamaño, que es lo que habíamos dicho. En el caso de la aorta abdominal, estamos hablando aquí de aorta abdominal, el riesgo a 5 años es menos de los que tienen menos de 5 centímetros de diámetro. Y va a ser de 1 a 2%, mientras que va a ser 20 a 40% si el aneurisma tiene más de 5 centímetros de diámetro. ¿Sí? Es decir, aquí estamos hablando de que si el paciente tiene un aneurisma que sea más de 5 centímetros, puede tener un riesgo entre 20 a 40% dentro de los 5 años que se puede llegar a romper. Mientras que si yo hablo de un aneurisma de menor tamaño, ven la diferencia, el porcentaje de diferencia, si es menos de 5 centímetros, el riesgo que se rompa a los 5 años es solamente de 1 a 2%. Por eso los pacientes que tengan aneurismas más chiquitos no es necesario que se preocupen tanto comparado con el resto. Como habíamos dicho, estos aneurismas generalmente no causan síntomas. A veces se detecta cuando uno hace una exploración del examen físico, sobre todo un paciente delgado, de una masa que es palpable, pulsátil. A veces llegamos a recibir en el internado pacientes que tienen una muy baja índice de masa corporal y que son dañosos, y uno al examen físico, simplemente al palpar el abdomen, ya detecta una masa que es pulsátil. Incluso hasta hemos tenido oportunidades de poder palparlo y sujetarlo a la aorta abdominal, que está justamente dilatada, en un contexto de un paciente que se interna por alguna otra causa. Es decir, suelen ser hallazgos. Y a veces, como dice acá, también son hallazgos accidentales en las radiografías, que es más difícil en las radiografías de abdomen, o en las ecografías abdominales sería más accesible poder detectarlos. Bueno, se dice que a medida que se expande, de acuerdo al tamaño obviamente, puede producir dolor. Algunas personas pueden llegar a quejarse de pulsación, entonces guarda de aquellas personas que consultan y que refieren a este tipo de síntoma extraño, pero hay que estudiarlo. Otros incluso pueden percibir dolor en el tórax. A veces el dolor que puede tener un paciente con un aneurisma está presagiando que se puede llegar a romper, y obviamente eso ya es una urgencia médica. Eh, Esto sí es importante, porque en el caso que el aneurisma esté calcificado, ahí sí sería mucho más fácil detectarlo por radiografía de abdomen. Si está simplemente dilatado, es mucho más difícil. Pero en algunos casos, en las radiografías de abdomen, se puede llegar a detectar el contorno calcificado de la arteria, pero, como decimos también acá en el texto, hay 25% de los casos que no están calcificados y no se los va a ver en las radiografías. Por eso, si tenemos un aneurisma de aorta abdominal, no es que lo vamos a ver sí o sí con una placa, solamente lo vamos a ver en la placa si es que está calcificado. Estos son mucho más precisos, estos métodos de estudio, que es la tomografía y la resonancia, para poder identificar el sitio y la ubicación del aneurisma. Y esto, vean cómo se ve de espectacular, es justamente una ortografía o es una tomografía con contraste y que se le ha hecho una reconstrucción 3D. ¿Esto qué quiero decir? No significa que se lo vea así en el estudio sin que haya sido manipulado por el licenciado en imágenes, sino que a este estudio, justamente mediante un software, se lo procesa, se hace relleno, el licenciado se encarga justamente de ir pintando la imagen, de ir completándola, y hasta incluso puede hacer una reconstrucción 3D. Y uno así puede llegar a visualizar la presencia del aneurisma. Y justamente aquí lo que se visualiza es un paciente que tiene un aneurisma de la aorta abdominal por encima de la emergencia de las arterias ilíacas. Vean cómo está dilatado y cómo se ve esas imágenes blancas que corresponde a justamente depósitos de placas de calcio. Aquí ya vemos el mismo paciente con la misma imagen aneurismática, pero que ya tiene una prótesis endovascular que lo que ha hecho es resguardar justamente la integridad del vaso para que tenga mucho menos riesgo de que se pueda llegar a romper y por lo tanto hacer una hemorragia cataclísmica y por lo tanto mortal. Esta es una placa que nosotros estamos viendo perdón, es un corte tomográfico axial, coronal quiero decir, perdón, de un paciente que tuvimos internado, en el cual, vean, este paciente se internó por un cuadro de neumonía, insuficiencia respiratoria. Esta imagen es de un paciente del año pasado, y vean cómo aquí
en lo que viene a ser lo que sería el tronco brachiocefálico, el paciente tiene una dilatación aneurismática y a su vez una pequeña plaquita de calcio, es decir, un pequeño depósito de calcio. Esto es totalmente un hallazgo y esto es rarísimo de encontrar, por ejemplo, aneurismas de esta ubicación. Como habíamos dicho, los aneurismas son mucho más frecuentes en la aorta torácica, que puede ser tanto la ascendente, el callado, la descendente, y en la aorta abdominal, ¿sí? A nivel de la aorta abdominal. Pero aquí es un paciente que tiene un aneurisma del tronco brachiocefálico. Bueno, ahora sí vamos a pasar a ver una patología que puede llegar a presentarse como complicación de lo que acabamos de ver recién, de los aneurismas. En este caso sería una disección aórtica. Y no solamente se puede dar en pacientes que tengan aneurismas, sino en arterias previamente sanas. Bueno, cuando hablamos de disección aórtica, sí es producido por un desgarro, ¿sí? Circunferencial, ¿sí? O con menos frecuencia puede ser transversal de la íntima. Así lo que se rompe acá es la capa interna de la arteria. Acá dice, bueno, puede suceder aquí en la pared lateral derecha de la aorta ascendente, justamente porque es una zona de que hay mucha turbulencia, mucho flujo, y por lo tanto podría llegar a erosionar. Otro sitio frecuente suele ser la porción torácica de la aorta descendente. Entonces, ¿por qué es importante conocer esto, este tipo de patología? Porque es una patología que genera un cuadro que es muy doloroso, es uno de los peores dolores que puede sentir el ser humano, ya lo vamos a ver enseguida, y a su vez, si no se lo asiste rápidamente, es mortal. El episodio que desencadena justamente todo esto es el desgarro primario de la íntima y va produciendo una disección de la capa media o también una hemorragia de esta última, que va disecando la íntima y la va desgallando. Para que ustedes entiendan qué sería cuando hablamos de disecar. Disecar significa separar, ¿sí? Por ejemplo, para que ustedes se ubiquen, eh, cuando nosotros en primer año de medicina nos llevaban a la morgue, ¿sí? Muchos de los pacientes, iba a decir ya la costumbre, muchos de los cadáveres que están justamente en la morgue han tenido un proceso de disección, justamente porque para estudiar un cierto órgano o cierta estructura hay que ir separando las capas para poder llegar. A eso se le llama justamente disección. En este caso, el que se encarga de producir la disección de las capas del vaso sanguíneo es justamente la sangre. Entonces la sangre va haciendo ese proceso de separación, primeramente en a nivel de la íntima, va disecando secundariamente la capa media, y a su vez eso va a ir haciendo que se produzca una luz paralela del vaso sanguíneo, ¿sí? Este flujo pulsátil va a ir disecando las láminas también elásticas de la aorta y va a crear, como habíamos dicho, este conducto falso, y generalmente este conducto se va propagando en sentido distal a la aorta. En algunos casos, ¿sí? Ocurre una rotura secundaria de la zona distal de la íntima, entonces hay una nueva penetración de sangre en el conducto falso al verdadero. Bueno, para que ustedes se ubiquen, se conocen como mínimo dos variantes patológicas de la disección aórtica, ¿sí? Por un lado tenemos el hematoma intramural sin colgajo de la íntima y la úlcera aterosclerótica penetrante, que esto ya lo vamos a ver enseguida cuando hablemos de aterosclerosis. Bueno, cuando hablamos del hematoma intramural agudo, es consecuencia de que se produce la rotura de la vasa vasorum. Ustedes recuerden que las arterias son órganos también y por lo tanto requieren su propia irrigación. ¿Quién se encarga de irrigar los mismos vasos sanguíneos? La vasa vasorum. Entonces se piensa que cuando hablamos de un hematoma intramural, es decir, se produce un hematoma, una colección de sangre dentro del muro de la arteria, es decir, sin rotura de la íntima. ¿Por qué? Porque lo que se rompió son los pequeños vasitos microscópicos que irrigan la propia arteria. Entonces, imagínense que, vamos a tener acá, suponemos que vamos a usar lápiz. Suponiendo que nosotros vamos a tener el vaso sanguíneo, íntima, la media,
y la adventicia, ¿sí? Suponiendo que, aunque me sale muy feo la última. Vamos a borrar esto, está feo. Muy bien. Esquematizando las tres capas. Bueno, esto es lo que pasa cuando con la virtualidad no tenemos pizarra. Bueno, vamos a cambiar de color. Suponiendo que tenemos un vaso sanguíneo, ¿sí? Que se rompa, que es la que llega a la propia arteria, eso va a generar que haya justamente una colección de sangre y eso va a producir a su vez que haya formación de un conducto que sería paralelo al interior de la luz del vaso sanguíneo. Eso es lo que sucede con esto en el contexto de cuando yo tengo una rotura de la vasa vasorum sin que se rompa la íntima. Cuando yo hablo de, en este caso, de la otro tipo de causa que podría llegar a generar la producción de la disección eh, aórtica, estaríamos hablando en este caso de las úlceras ateroscleróticas. Vamos a ver enseguida, cuando hablamos eh, de aterosclerosis, que consiste en la formación de placas de ateroma. Ya vamos a ver en qué consiste. Si esta placa se rompe, generalmente se produce un proceso de organización en la misma placa, que tiene incluso vasos sanguíneos, tiene proliferación de diferentes tipos de grupos celulares que ya vamos a ver. Entonces, generaría una rotura de la íntima y así produciría que se ingrese justamente por esa úlcera aterosclerótica la, la aparición de justamente esto que venimos diciendo, de esta capa o esta cavidad paralela. Entonces, como venimos diciendo, cuando decimos de esto, de lo que viene a ser el hematoma intramural, es consecuencia de que se rompe la vasa vasorum, ¿sí? Y en este caso, estos hematomas intramurales pueden evolucionar y llegar a la disección incluso y a la rotura. La úlcera aterosclerótica son causadas, como venimos diciendo, por que se rompe esta placa de ateroma, ¿sí? Puede llegar hasta la capa media, y en algunos casos no se acompaña de propagación extensa. La úlcera va a producir erosión más allá de la lámina elástica interna, ocasionaría un hematoma de la capa media, lo que venimos diciendo, y obviamente evolucionar hasta formar un aneurisma falso o romperse. Es decir, en ese caso se podría llegar a formar un pseudoaneurisma, que es el ejemplo que habíamos dicho hace un ratito. Es decir, se rompe la íntima y la media y formaría un pseudoaneurisma. Y en algunos casos, si se diseca, es lo que produciría el cuadro grave. Esto sí es importante y es pregunta de exámenes, ¿cómo se clasifican? Es decir, cómo vamos a ver la presentación morfológica de los aneurismas. Porque depende de esto, es el tipo de tratamiento que puede recibir el paciente, que muchos de ellos son tratamientos quirúrgicos. Bueno, vamos a tener una clasificación que es la de DeBakey, ¿sí? En el cual quiero sacar un segundito. Bueno, aquí el desgarro de la íntima surgía en la aorta ascendente. ¿Por qué decimos surgía? Porque ya vamos a ver que hay otra clasificación que es un poquito más abarcativa. Surge en la aorta ascendente, pero también abarca la descendente. ¿Ok? Esa es la tipo 1 de DeBakey. Tipo 2 es un desgarro de la íntima, pero que solamente está en la aorta ascendente. ¿Estamos ahí? Entonces, tipo 1 es ascendente, pero también descendente, mientras que la tipo 2 es la aorta ascendente solamente. Ya vamos a ver los esquemas para que ustedes se ubiquen. Y tipo 3 es cuando el desgarro de la íntima solamente está situado a nivel de la aorta descendente solamente. Entonces la tipo 1 involucra las dos porciones de la aorta, la tipo 2, la aorta ascendente, y la tipo 3, la descendente. Dentro de la clasificación de Stanford, ¿sí? Tenemos dos tipos, la tipo A y tipo B. Aquí la tipo A, la disección abarca la aorta ascendente, que decimos que es solamente una disección proximal, y la tipo B es solamente circunscripta a la aorta descendente, que es una disección distal.
Por lo tanto, aquí en este esquema, que podemos ver cómo se produce la disección, vean cómo aquí, para que ustedes ubiquen, cómo se hace una luz paralela llena de sangre que recorre justamente paralelamente a la cavidad intraarterial. Entonces, decíamos la tipo 1 que involucraba tanto la ascendente como la descendente. Vemos en la tipo 2 de DeBakey que solo involucra la aorta ascendente y la tipo 3 solamente la descendente. Pero en la clasificación de Stanford se dice que si involucra solamente comprometer la ascendente, ya sería tipo A. Por lo tanto, por más que tenga un compromiso descendente, pero también tiene del callado, de la aorta ascendente, ya es tipo A. Mientras que las que solamente se circunscriben en la zona descendente sería tipo E. ¿Bien? Bueno, ¿quiénes pueden llegar a desarrollar este tipo de patología? Los factores de riesgo, bueno, 70% de las personas tienen hipertensión. A veces pueden ser la causa principal de morbilidad y mortalidad en personas, ¿se acuerdan que habíamos dicho que algunos de ellos tienen enfermedades genéticas hereditarias? Bueno, el síndrome Marfan, de Ehlers-Danlos, son justamente pacientes que tienen muchas o múltiples alteraciones, no solamente a nivel vascular, sino también a nivel morfológico. Eh, por ejemplo, ellos suelen tener aranodactilia, entre otras alteraciones, pueden llegar a predisponer a tener cardiopatías congénitas. Y bueno, como decimos, puede ser la causa de morbo y mortalidad en estas personas. Y hay algunos cuadros adquiridos, como son enfermedades inflamatorias arteriales, como son la arteritis Takayasu, la arteritis células gigantes, que obviamente tienen mayor incidencia que puedan presentar este tipo de complicaciones. Anomalías congénitas como la válvula aórtica bicúspide, la coartación de aorta, también son factores de riesgo para que lo puedan llegar a desarrollar, y también personas que han tenido algún traumatismo torácico, ¿bien? En el cual haya tenido un traumatismo aórtico. Bueno, ¿se acuerdan de los síntomas? Esto es súper importante porque esto es diagnóstico diferencial de un paciente que hace un síndrome coronario agudo, ¿bien? Porque el paciente viene también con un dolor de pecho de inicio súbito, muy intenso, pero usted siempre tiene que preguntar la característica. ¿Qué es el carácter? Es la forma de cómo se presenta el dolor. Ustedes van a ir ahora y van a leer en el Argente lo que es dolor, el capítulo de dolor, y ahí van a ver, van a repasar eso, porque el dolor tiene diferentes características, de acuerdo a cómo lo define el paciente. No es lo mismo el dolor tipo opresivo, el dolor en plancha, que describe un paciente que tiene un síndrome coronario, de un dolor pulsátil, que puede describir una persona que tiene una condritis, o de un dolor de tipo desgarrador, intenso, a veces lo definen como transfixiante, así como que está penetrando todo lo que viene a ser desde adelante hacia atrás, la caja torácica. Entonces ellos lo describen como un dolor desgarrador o transfixiante. Se acompaña de sudoración, la diaforesis es sudoración intensa, y como dice el texto, está ubicado en el tórax, ¿sí? Cara anterior o posterior, y esto es súper importante, a veces lo describen ubicado o irradiado a la región interescapular, y de acuerdo a si esa disección está migrando, si compromete la aorta descendente, el dolor también. Otros síntomas, el paciente se puede llegar a desmayar, puede hacer un síncope, puede tener falta de aire, puede tener astenia o debilidad. Hay pacientes que de acuerdo a en qué etapa está de su enfermedad, se puede encontrar hipertenso, en el contexto que tenga un gasto cardíaco que esté óptimo y que no haya hecho un sangrado severo. Puede estar hipotenso en el caso que ya se rompió el aneurisma. A veces se presenta con signo de insuficiencia aórtica. Recuerden que los pacientes con insuficiencia aórtica hacen un soplo tipo sistólico, ¿sí? Perdón, diastólico, porque es un soplo de reflujo y se da justamente durante la relajación eh, cardíaca, durante el periodo de relajación ventricular. Hay pacientes que se pueden presentar con edema pulmonar y signos neurológicos por obstrucción de la arteria carótida o isquemia de la médula espinal. Es decir, esto ya, imagínense, encontrar un paciente con este tipo de cuadro, es decir, que haya iniciado principalmente con dolor y que posteriormente se presente con síntomas neurológicos. Esto ya sería muy raro, pero hay que tomarlo en cuenta en un paciente con todos esos antecedentes. Esto es súper importante porque, ¿se acuerdan cuando habíamos dado la clase de insuficiencia cardíaca? Hay pacientes que pueden tener un tipo de disfunción
diastólica en la cual el corazón no se puede relajar. ¿Qué tipo de pacientes son los que pueden llegar a hacer eso? Bueno, esto es un ejemplo, los que hacen hemopericardio, es decir, acumulación de sangre dentro del pericardio, eso comprimiría la cavidad del corazón, permite que no se pueda dilatar, puede producir taponamiento cardíaco, que puede complicar una lesión tipo A, que es aquella que está en la aorta ascendente, con disección retrógrada. La insuficiencia aórtica es una complicación frecuente, más del 50% de los casos, de las disecciones proximales. ¿Por qué? Porque cuando se empieza a disecar la aorta ascendente, se hace una disección proximal, puede llegar a afectar la raíz de la válvula y haciendo un desgarro circunferencial que va a ensanchar la base de la aorta y obviamente generar insuficiencia aórtica. Las disecciones que abarcan la aorta descendente, en la radiografía de tórax, se lo puede identificar como un ensanchamiento del mediastino, que es lo que veníamos hablando. También puede aparecer derrame pleural, en este caso sería tipo 0 sanguinolento. Obviamente, la única forma de llegar a este diagnóstico es con la toracocentesis. En el electrocardiograma podría llegar a afectar manifestaciones de isquemia, pero solamente sería en el contexto de que el aneurisma abarque la raíz de la aorta. Recuerden que es cerca de la emergencia de la raíz aórtica, y lo habíamos visto en la clase de síndromes coronarios. Esto ya es muy poco frecuente, no es que un paciente que haga un síndrome coronario siempre va a ser por esto, es una de las causas poco probables que pueda producir un síndrome coronario, pero hay pacientes que pueden llegar a presentarse con un síndrome coronario con un patrón típico de isquemia, y se va a dar en el contexto de un aneurisma, una disección aneurismática de la aorta ascendente que comprometa los ostium coronarios. Si se produce la disección aneurismática, ¿sí?, a nivel de la raíz de la aorta, comprometiendo los ostium coronarios, tengan por seguro que va a haber falta de irrigación del corazón, del miocardio, y por lo tanto, este paciente podría llegar a presentarse justamente con síndrome coronario. Bueno, lo que les venía diciendo es eso, que podría llegar a abarcar el orificio coronario y generar justamente un infarto agudo miocardio. Bueno, para el diagnóstico de esto, técnicas no invasivas como ya las que veníamos diciendo, la tomografía, la resonancia, el ecocardiograma podría llegar a detectar en algunas alteraciones indirectas, tiene una sensibilidad del 60-85%, mientras que la tomografía y la resonancia puede identificar en forma precisa la zona de desgarro, y sobre todo si se hace una reconstrucción 3D mucho más específicamente, y tiene una posibilidad, perdón, poseen una sensibilidad y especificidad más del 90%. La decisión, obviamente, el estudio, de acuerdo de cómo está el paciente. Acuérdense que es un paciente grave, con intenso dolor, y que en algunos casos se puede llegar a presentar con un shock hipovolémico, si es que hay un sangrado. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene sospecha de una disección aneurismática o disección aórtica, si está grave, si está hipotenso, si está chocado, no lo voy a meter a un resonador 10, 20 minutos porque para hacer el estudio, para saber simplemente dónde se rompió. Si puedo hacer una tomografía, que es un estudio que es rapidísimo, lo hacemos la tomografía y es un paciente que tiene que ingresar de acuerdo a la estabilidad hemodinámica a una unidad de cuidados intensivos, o si hay disposición urgente del cirujano cardiovascular, tiene que pasar el quirófano lo más pronto posible. Bueno, como habíamos dicho, internación en unidades de cuidados críticos para tratar a estos pacientes, salvo que haya hipotensión, ¿sí? Las medidas generalmente están orientadas a que tenemos que disminuir. Recuerden que muchos de estos pacientes están hipertensos, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de disminuir el inotropismo y la tensión arterial. Entonces administramos beta bloqueantes vía endovenosa, como la betalol, algunos vasodilatadores. Tratamientos, no se utiliza cualquier vasodilatador porque hay algunos de ellos que pueden hacer mayor gravedad los sangrados, pero el tratamiento definitivo para estos pacientes es la corrección quirúrgica. En el caso de las disecciones distales y hematomas intramurales de tipo B, estables y sin complicaciones, recuerden que los tipo B compromete la aorta descendente, estos pacientes muchas veces se puede hacer tratamiento médico, es decir, se los mantiene y obviamente se los tiene que controlar. La tasa de mortalidad de estos pacientes, lo que tienen disecciones distales y son hematomas intramurales, solamente es una mortalidad del 10 a 20%. Por eso muchos de estos pacientes
lo que se puede llegar a dar es un tratamiento médico. Muy bien. Vamos a continuar viendo los otros temas. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Bien, vamos a seguir con los próximos.